Amigos del programa de Emprendimiento y Sostenibilidad, PES, esta iniciativa de ADRA Colombia, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a estar conversando acerca de la formalización de esas ideas de negocio o emprendimientos que cada uno de ustedes tiene en este momento, y muchos de ustedes nos han contado acerca de esas iniciativas que quieren emprender y por eso se acercan al programa de Emprendimiento y Sostenibilidad para que les asesoremos, para que les ayudemos. Pues bien, hoy vamos a hacer una sesión exclusivamente de consultorio jurídico, nuestra primera sesión de consultorio jurídico, y para ello está con nosotros la abogada Juliana Jaramillo. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además es abogada litigante, directora del área de litigios de el CAV Abogados. Así que vamos a iniciar de una vez, no vamos a perder tiempo. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por este espacio. Juliana, empecemos explicando qué es lo que nosotros podemos formalizar cuando tenemos una idea o un emprendimiento. Claro que sí, Carlos. Mira, te voy a explicar. Cuando una persona empieza un negocio o un emprendimiento, puede hacerlo de manera formal o de manera informal. En Colombia existe una gran tasa de informalidad, pero lo que queremos explicarles acá es qué hacer para salir de esa informalidad y muchas veces de la ilegalidad y pasar a la formalidad y estar en regla con todo lo que nos exige la legislación. Muchos le corren a esto por las responsabilidades, digamos, económicas que sugiere, pero ¿qué tan importante es que dejemos de ser informales y pasemos a la formalidad? Así es, Carlos. Ese es el gran miedo, digamos, de los emprendedores, que a veces pensamos que la formalidad o la legalidad es simplemente una carga para nosotros en asuntos económicos y no tenemos por qué verlo así. A ver, empecemos por conceptualizar. Cuando hablamos de informalidad, hablamos de todo aquello que tiene que ver cuando no estamos cumpliendo con la normatividad aplicable para mi tipo de negocio. Es decir, existen normas, reglas, normatividades que son aplicables a diferentes tipos de negocio. Por ejemplo, si yo tengo un negocio que tiene que ver con alimentos, existen entonces, por ejemplo, normas de INVIMA que voy a tener que cumplir, ¿cierto? Cuando yo estoy en la informalidad o en la ilegalidad, significa que no estoy cumpliendo con la normatividad, no estoy inscrita en el registro mercantil, no he registrado mi establecimiento de comercio, no cumplo con cargas tributarias, no estoy pagando lo que debo a mis trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando paso a la formalidad, claro, voy a tener que hacer unos registros, voy a tener que hacer unos pagos y voy a tener que ceñirme el cinturón. Pero esto no es lo único, Carlos. Emprendedores, tenemos que tener en cuenta que formalizarse tiene muchísimas ventajas y eso es precisamente lo que les queremos a ustedes mostrar acá. Por supuesto, y hay algo importante, y es que cuando uno tiene una idea de negocio y quiere emprender, surgen demasiadas preguntas. ¿Cuáles son, Juliana, las preguntas más frecuentes que suelen hacer los emprendedores desde la experiencia que usted tiene? Sí, mira, Carlos, cuando llega un emprendedor a nosotros, hay como diferentes temas generales sobre los que ellos quieren preguntar. El primer y gran tema del que vamos a hablar hoy, y es sobre la formalización de mi negocio o emprendimiento, pero existen muchos temas. Por ejemplo, temas de derecho laboral. ¿Cómo debe ser la relación con mis empleados, con mis colaboradores, prestadores de servicios? ¿Qué obligaciones tengo para con ellos y qué obligaciones tienen para conmigo? También temas de protección de datos personales, ley de datos personales, cómo evitar sanciones y multas por incumplir esta ley. Temas de consumidores y usuarios. ¿Cómo debo proteger a mis consumidores y usuarios? Todo lo que es la ley 1480 de consumidores. Además, importantísimo, también nos preguntan mucho sobre lo que tiene que ver con protección de creaciones, de marcas, de patentes, de diseños industriales y sobre contratación en general, contratación con proveedores, contratos con clientes, etcétera, etcétera. Pero créeme que siempre la primera duda es, ¿debo formalizar? ¿Cómo formalizar y por qué formalizar? Bien, entonces empecemos a desarrollar ya este tema porque me imagino que nuestros seguidores de este programa de emprendimiento y sostenibilidad ya están queriendo respuestas jurídicas de parte de la abogada que nos acompaña hoy en este espacio que le llevamos a cada uno de ustedes de manera semanal.
En materia de formalización de ese emprendimiento, de esa idea de negocio, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes y qué respuestas tenemos para nuestros seguidores? Bueno, digamos que la pregunta más frecuente siempre es: ¿por qué debo formalizar? O sea, ¿qué ventaja tengo yo? Vamos a decirlo coloquialmente. ¿Qué saco con esto? ¿Qué saco con formalizarme? Además de que tengo que pagar impuestos, que es lo primero que piensa el emprendedor. Sí. ¿Qué voy a sacar yo con esto? Y créanme, emprendedores, que sí existen muchas ventajas. Vamos a hablar, por ejemplo, de una primera y gran ventaja, y es que son visibles. Cuando yo me formalizo y me inscribo en el registro mercantil, saco mi RUT y empiezo a cumplir con las obligaciones, soy visible en el mundo empresarial. Carlos, ningún negocio que esté proyectado a crecer puede permanecer informal. Eso es imposible. Voy a empezar a ser visible para clientes como grandes empresas o como el Estado. Nunca una gran empresa o el Estado va a contratar con una persona que esté informal. Es cierto. Así es. Cierto. Sin lugar a dudas. También yo creo confianza en mis consumidores cuando estoy cumpliendo con todo lo que legalmente se me impone. Sí. Es decir, el consumidor, al ver que yo tengo mi registro INVIMA, que yo estoy registrado y que estoy cumpliendo, tiene confianza en mí y en el producto que yo estoy ofreciendo. Y se abren puertas, Juliana, también y seguidores para poder generar negocios más grandes de mayor cuantía. Perfecto, claro que sí, sin lugar a dudas. Otro tema es que no es solamente para terceros, es protección para ustedes, y les voy a poner un caso. Hace poco llegó una emprendedora que está en la ilegalidad, es decir, no tiene nada formalizado y tenía un problema. Ella vende unos soportes para materas hechos en hierro forjado, los cuales comercializa de manera informal por ahora. E hizo un negocio verbal con un vivero. Ella me narra, porque no existe nada por escrito, que el negocio era que ella llevaba una mercancía al vivero y que a 30 días le iban a pagar la mercancía que ella había dejado consignada. A los 2 meses la llama al vivero y le dice: venga por la mercancía, no se vendió, no vamos a ir con el negocio. Ella obviamente había hecho una inversión grande en la materia prima, en el tiempo que invirtió realizando toda la mercancía que llevó y en el transporte. Cuando ellos hacen esto, ella me dice: ese no es el negocio al cual llegué yo, ¿qué vamos a hacer? Estar informales se presta para abusos. Nosotros realmente no teníamos mayor defensa porque no existía un contrato por escrito. Ella estaba trabajando desde la informalidad y las otras personas lamentablemente lo sabían, se aprovecharon de eso y terminaron de manera totalmente arbitraria y abusiva un contrato. Entonces, créanme que legalizarse les permite tener un andamiaje de protección frente a terceros, frente a clientes, frente a proveedores, y está detrás de ustedes todo el andamiaje institucional también para la protección de su negocio. Es muy cierto, entonces eso nos ayuda precisamente a estar protegidos en contra de, podemos decir, estafas incluso. Por ejemplo, además, cuando tú te registras, por ejemplo, registras el nombre de tu establecimiento de comercio, eso le da una protección a ese nombre. Cuando registro mi marca, de igual manera, voy a prever que ningún tercero venga a aprovecharse de la reputación y del trabajo que yo he hecho y utilice mi marca o mi nombre comercial. ¿Por qué? Porque está registrado, porque es público y porque tiene protección estatal. Entonces, pasar a la legalidad, registrarnos y cumplir con la normatividad tiene muchísimos beneficios para ustedes, emprendedores. Bien, y aquí vale la pena entonces, Juliana, empezar a hablar cuáles son esas ventajas. Ya estuvimos hablando de la informalidad y los riesgos de seguir siendo informales. Por eso el llamado es para que pensemos ya en dar ese paso de formalización, y en este consultorio jurídico del programa de emprendimiento y sostenibilidad hemos traído precisamente a la abogada Juliana, quien nos está compartiendo. ¿Qué beneficios tiene formalizarnos? Hemos hablado de algunos, pero hay más, me imagino. Sí, claro que sí. Como te decía, entonces, primero, vas a ser visible frente a clientes, frente a proveedores, vas a poder hacer negocios de mayor cuantía con empresas más serias, vas a poder participar de licitaciones privadas y públicas. Cuando hablo de públicas es con el Estado. Acceder a financiación. Cuando yo busco financiación para mi negocio, si no estoy legalizada, no la voy a poder encontrar. Ninguna entidad financiera me va a dar financiación para un negocio que no está legalizado. Y voy a tener toda la protección del Estado. Y uno de los primeros requisitos que
exigen las entidades bancarias, financieras y el gobierno incluso para cuando alguien emprendedor va a buscar ayuda es precisamente que se formalicen. Así ¿cierto? Es un requisito indispensable, por ende es importante que demos este paso cada uno de nosotros. Ahora, hay una pregunta importante y es, cuando yo me vaya a formalizar, ¿por qué camino debo irme? ¿Por una sociedad o una persona jurídica? Perfecto. ¿Qué es esto de sociedad? ¿Qué es esto de persona jurídica? ¿Qué es esto de persona natural? ¿Podríamos explicarle a nuestros seguidores? Claro que sí, Carlos. Muchos emprendedores llegan con la concepción errada de que formalizarse es constituir una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Es una ficción jurídica donde nace una persona diferente. Obviamente materialmente no existe nada como nosotros que somos personas naturales, Ajá. sino que se crea una ficción de una persona que es jurídica, que va a tener un nombre, un patrimonio y una personalidad diferente a mí como persona jurídica, como persona natural, emprendedor. Entonces muchos llegan con la idea de formalizarme es hacer una sociedad. No, como dijimos ahora, formalizarme es cumplir con la normatividad, estar inscrito en el registro mercantil, tener mi RUT y cumplir con las obligaciones propias de mi negocio. Pagar impuestos, claro que sí, es una de las obligaciones, y las demás obligaciones propias del negocio, pero no necesariamente para yo emprender tengo que constituir una persona jurídica, llámese sociedad, llámese entidad sin ánimo de lucro. No es necesario. Como persona natural, ustedes se pueden inscribir como comerciantes ante la Cámara de Comercio donde se realiza la actividad y como comerciantes, personas naturales, desarrollar la actividad. De hecho, Carlos, muchas veces, sobre todo cuando estamos arrancando, puede ser beneficioso empezar como persona natural, comerciante. ¿Por qué? Porque en principio y por regla general, las personas naturales comerciantes no están obligadas al cobro del IVA, que sabemos que es de un 19% para algunos productos o servicios. Entonces, por poner un ejemplo, un emprendedor que tiene un negocio de venta de frutos secos, por decir cualquier cosa, que es un producto que en principio iría grabado con el IVA. Sí. Si ese emprendedor empieza su negocio como persona natural comerciante, legal, con todos los requisitos como ya lo dijimos, puede poner su negocio en el mercado sin el cobro del IVA. En principio y por regla general lo puede hacer sin el cobro del IVA. Mira que eso le da una ventaja competitiva en el precio frente a otros productores y proveedores, personas jurídicas que sí tienen que cobrar el IVA porque es un 19% menos, por supuesto, que llega al consumidor final. Entonces no necesariamente tienes que crear una sociedad. Hay ciertas preguntas que te debes hacer antes de formalizar para decidir si coges un camino o si coges otro camino. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Podemos compartirlas y darles respuesta, por favor? Claro que sí. Entonces, la primera pregunta, la que todo el mundo se hace, el primer indicador de soy un emprendedor, me voy por el camino, hablando de la legalidad, por el camino de persona natural comerciante o me voy por el camino de persona jurídica, sociedad, por ejemplo. Indicadores tributarios. Realmente ese es como el que más llama las alertas de los emprendedores. Como les venía diciendo, la persona natural comerciante en principio no es responsable del IVA, la persona jurídica siempre es responsable del IVA. De acuerdo. Entonces, ¿quiénes van a ser mis clientes? ¿Van a ser personas naturales? Es decir, van a ser consumidores de a pie, por decirlo así. En el caso de la emprendedora que dijimos, que vende frutos secos, por regla general, ella puede empezar vendiéndole a personas y tal vez no a grandes negocios, ¿cierto? Sí. Entonces va a decir, puedo empezar como persona natural comerciante por mis indicadores tributarios, porque todavía estoy por debajo. Cuando una persona natural comerciante empieza a ser obligada a recaudar el IVA, como les dije, en principio y por regla general no, pero cuando sí. Entonces, primer indicador, cuando vamos a tener una cifra en la cabeza, 164.800.000 pesos, aprox. Es unos pesitos menos, pero vamos a tener esa cifra en la cabeza, 164.800.000 pesos. Si mi negocio en el año anterior o en el año en curso ha recaudado, ha facturado, ha tenido ingresos o negocios por más de esa cifra, voy a tener que empezar a recaudar el IVA. Si no, porque soy chiquitico y estoy arrancando, entonces tengo esa prerrogativa como persona natural comerciante de no cobrar el IVA.
Hay otras razones. Tal vez son un poquitico complejas de entender, pero les voy a decir si están bajo un contrato de franquicia, de concesión, o si son usuarios aduaneros, vamos a tener que cobrar el IVA. O cuando ya mi negocio tiene 2 o más establecimientos de comercio. Obviamente yo sé que estos temas a veces se vuelven complejos, pero sobre todo el que más llama la atención es el tema de los 165 millones o 164,800. Entonces, si mi negocio todavía no tiene ingresos por esa cifra, yo sé que puedo jugar todavía con temas tributarios y por tanto me convendría más quedarme como persona natural comerciante que pasar a ser una persona jurídica por temas de competitividad en el precio. Esa sería una pregunta que nos podríamos hacer. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuántas personas van a participar del emprendimiento? Y es que, Carlos, cuando es una sola persona, organizarnos es un poquito más fácil. Sí. Pero cuando somos varios los involucrados en un emprendimiento, hay un montón de reglas de juego que deben quedar claras. Y para eso son muy útiles las sociedades, porque las sociedades tienen unos estatutos que me van a permitir definir las reglas de juego, digámoslo así, sí, de este negocio. Carlos, mira, tener conversaciones difíciles con tu socio iniciando va a permitir que en el futuro no tengas muchos problemas. Entonces, es mejor confrontar lo que haya que confrontar al inicio. Exactamente. Entonces, si yo dejo plasmado en unos estatutos sociales todos los temas que yo sé que pueden ser álgidos desde ya, mi negocio va a tener mayor probabilidad de éxito, porque las peleas entre socios pueden quebrar una empresa. No nos vamos a decir. Y se han visto muchísimos casos. Se han visto muchos casos. Entonces, si la respuesta a la pregunta ¿cuántas personas vamos a invertir? Somos 2 o más, se puede aconsejar crear una sociedad. ¿Qué preguntas, por ejemplo, se pueden hacer entre los socios que deben quedar en estos estatutos? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué aportes vamos a hacer a este emprendimiento y cuánto valen esos aportes? ¿Qué pasa mucho? Yo aquí aporto la idea de negocio y sí, Carlos aporta el capital. Yo no tengo capital, por eso no he podido montar mi negocio, pero encuentro este socio inversionista, ¿cierto? Entonces yo aporto la idea, Carlos aporta el capital. ¿Qué vale más? Eso nos tenemos que sentar usted y yo a decidirlo, ¿cierto? Por supuesto. Y si somos 3, y si somos 4, y si somos 5, más aún, ¿cierto? Y cuánto vale mi aporte va a tener incidencia en las decisiones. Vamos 50-50 porque nuestros aportes valen lo mismo, entonces vamos a decidir 50 y 50. Sí. ¿Cierto? Hay que cuadrar todo eso desde el principio, entonces para tenerlo claro y evitar que ya cuando el negocio haya arrancado en forma, se presenten esos problemas y entonces terminemos más bien disolviendo. Exactamente. ¿Qué otros temas pueden ser álgidos que los emprendedores digan esto lo tenemos que dejar desde el principio? ¿Qué pasa si tenemos diferencias? Vamos a nombrar un conciliador, un amigable componedor, vamos a ir a la justicia ordinaria, vamos a ir a la justicia arbitral. Son tantos temas. Por ejemplo, si tú quieres vender tu participación, ¿me la tienes que ofrecer a mí o vamos a permitir que nuevos inversionistas lleguen o que nuevos socios lleguen? Son muchas cosas. Cuando son varias personas, sí es recomendable hacerlo a través de una sociedad donde podamos dejar estipulada de manera clara cuál va a ser la hoja de ruta de mi negocio. Bien, y si es solo una persona, como habías planteado al principio, ¿no se requeriría la sociedad sino la persona jurídica? ¿O qué camino sería viable para el emprendedor que dice, no, yo no tengo capacidad de asociarme con nadie, pero quiero emprender solo? Perfecto. Entonces, si a la primera pregunta sobre indicadores tributarios dijiste, estoy por debajo, me puedo ir todavía como persona natural, y si a esta segunda dices, no me voy a asociar con nadie, entonces tenemos, por decirlo así, que hasta ahora ese comerciante, ese emprendedor, por lo menos en un principio, puede empezar a trabajar como persona natural comerciante. Vuelvo y digo, con el cumplimiento de todos los requisitos legales, pero como persona natural comerciante. Persona natural comerciante. ¿Podríamos aclarar un poquito este concepto? Sí, claro que sí. Entonces, una persona natural es cualquier persona, ¿cierto? Sí, cualquier persona con número de cédula. Con número de cédula. ¿Cuándo me vuelvo un comerciante? Cuando ejerzo una actividad comercial, cuando voy a montar un negocio, es decir, cuando empiezo a ejercer mi emprendimiento como actividad habitual. ¿Cuándo me legalizo como comerciante? Cuando empiezo a cumplir con los requisitos que me exige la ley. Voy y me inscribo en el registro mercantil. Voy a la Cámara de Comercio de la ciudad donde realizo la actividad y me inscribo.
y me dan un número tributario que va a ser mi cédula, en este caso, pero como NIT, es decir, con dígito de verificación, y estoy inscrito en el registro mercantil, estoy inscrito en el RUT. Y ¿El registro mercantil, perdón Juliana, es lo mismo que el RUT o son diferentes? ¿Cuáles serían las diferencias si las hay? Sí, son diferentes porque el registro mercantil lo llevan a cabo las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio va a registrar las sociedades, las personas naturales comerciantes y los establecimientos de comercio, mientras que el RUT es el registro único tributario que lo lleva la DIAN. Perfecto. Entonces son registros diferentes. Y ambos son necesarios para poder formalizarnos. Exactamente. Ambos son necesarios para poder formalizarnos como persona natural comerciante. Persona natural comerciante. Exacto. Entonces tenemos, digamos, vamos como a hacer una recapitulación. Sí. Vamos con 2 preguntas primero. Entonces, soy un emprendedor, quiero formalizarme porque yo quiero que mi negocio crezca, quiero tener la protección del Estado, me voy a formalizar. ¿Será que lo hago como persona natural comerciante o como persona jurídica? Entonces vamos a hacernos varias preguntas de las cuales hemos hablado de 2. Primera, indicadores tributarios. ¿Me sirve empezar sin tener que recaudar o cobrar el IVA? ¿Estoy por debajo de los límites y montos? Primera pregunta. Segunda pregunta, que la acabamos de mirar. ¿Cuántas personas van a estar involucradas en esta sociedad? ¿Soy yo sola? ¿Me puedo ir como persona natural comerciante? Son varias personas, entonces tal vez es mejor dejar de una vez claras todas las reglas de juego y constituir una sociedad. Vamos con un tercer tema, Carlos, que es súper importante. Sí. La separación patrimonial. Y les quiero hacer como un símil acá. Cuando somos personas naturales, vamos a ver nuestro patrimonio como una bolsa. Entonces, dentro de la bolsa de mi patrimonio están mis bienes. Por decir cualquier cosa, un ejemplo, tengo un bien inmueble, tengo una deuda para pagar ese bien inmueble, tengo un carro. Pero si yo soy una persona natural comerciante, dentro de mi bolsita patrimonial va a estar mi negocio, mi establecimiento de comercio, la mercancía, todos los activos de mi negocio y las deudas de mi negocio dentro de mi mismo saco. ¿Qué quiere decir esto? Que mi negocio va a responder por mis deudas personales y viceversa. Las deudas de mi negocio podrían afectar mi patrimonio personal. Sí. ¿Me hago entender? Por supuesto. Todo está dentro de una misma bolsa cuando yo soy persona natural comerciante. Todo es un solo patrimonio. Entonces, reitero, está aquí adentro las deudas de mi negocio, mis deudas personales y también los activos de mi negocio y mis activos personales, y uno y otro se pueden ver afectados. Si una deuda de mi negocio no la he pagado, podrían cobrar en mi patrimonio personal, o si una deuda personal no la he pagado, podrían cobrarlo con el patrimonio de mi negocio. Cuando yo hago una persona jurídica, que puede ser una sociedad, una entidad sin ánimo de lucro, dependiendo de lo que necesite, entonces, ¿se acuerdan que les hablé como de una ficción? Aparece otra persona, que no es natural porque no existe en el plano físico, pero es jurídicamente existe. Por supuesto. Esa persona crea un patrimonio, o sea, crea su propia bolsita. Entonces, yo como persona natural voy a tener mis bienes personales y unas acciones en una sociedad, por ejemplo. Y la sociedad va a tener aquí dentro de ella todo lo que es el patrimonio y las deudas del negocio. Sí. Entonces, en principio, si esta sociedad es aquella de la que limita la responsabilidad de los socios, como la SAS, que es como la sociedad estrella en este momento en Colombia para los emprendedores, entonces no va a tener por qué haber mezcla entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio del emprendedor. Y esto va a ser muy importante, Carlos, por ejemplo, para aquellos emprendedores que han construido un patrimonio importante y no quieren poner en riesgo con un emprendimiento que no sabemos cómo nos va a ir ese patrimonio. Claro, ¿cierto? entiendo. O viceversa. O sea que de esa manera se protege el patrimonio. Exacto, protección de tu patrimonio personal. Entonces, o viceversa. Protección del patrimonio empresarial. Claro, porque te empieza a ir súper bien en el negocio, pero por cualquier razón tú tienes una deuda de hace mucho rato, una deuda atrasada. No sabemos cuál es la realidad del emprendedor. Entonces, que no vaya a afectar de pronto esta situación, esta empresa que estás creando. Entonces, habría que mirar cuán necesario es la protección de esos patrimonios para saber si los separamos. Yo acá quiero hacer una salvedad, y es que este patrimonio y este van a estar separados siempre y cuando la sociedad que se cree sea de aquellas sociedades que limiten la responsabilidad de sus accionistas, como es la SAS. Sí. Y siempre y cuando yo no cree la sociedad
para defraudar a acreedores. Es decir, hay muchas personas, no los oyentes ni los televidentes claro. del PES, no faltaba más, sino hay personas que utilizan las sociedades para evadir responsabilidades y ponen ahí bienes y hacen unas cosas que están mal hechas. Si eso se logra demostrar, mira, mezclan esos patrimonios, ¿cierto? Diciéndolo en términos coloquiales. Pero en principio, desde la legalidad y haciéndolo bien, vamos a permitir la protección del patrimonio personal y la protección del patrimonio empresarial. Muy interesante lo que venimos conversando con Juliana Jaramillo. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana y también es abogada litigante, directora del área de litigios del CAV Abogados. Juliana, hay algo importante de lo que vienes hablando y es que queda claro que no es necesario constituir una persona jurídica para yo poder formalizarme. Y venimos hablando de algunos indicadores, pero también hay orientadores que puede usar el emprendedor para poder saber cuál de los dos caminos debería seguir, si persona natural, comerciante o persona jurídica o asociación. Sí, claro que sí. Mirar tus clientes. O sea, mira cuáles van a ser los clientes potenciales en los que tu negocio está pensando. Si tú dices, mis clientes son el Estado o grandes empresas, te aconsejamos que constituyas una sociedad, porque el Estado y las grandes empresas, por regla general, ponen como requisito que tú estés constituido como sociedad para poder contratar contigo. Te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo. Tenemos un emprendedor que ha trabajado toda la vida con gimnasios al aire libre. No sé si los conocen, estos están muy de moda, que son unas máquinas que se ponen al aire libre como para hacer ejercicios físicos. Gimnasios en la calle que son reconocidos a veces también. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo desarrollo? ¿Como persona natural o como persona jurídica? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Con quién quieres contratar? No, es que ¿quién compra eso? El Estado y las grandes constructoras para proyectos inmobiliarios. Ahí está tu respuesta. Claro. Debes volverte una persona jurídica, porque tu cliente va a estar buscando una persona jurídica como cocontratante. Si necesitas financiación, por regla general, las entidades financieras buscan personas jurídicas o prefieren las personas jurídicas a la hora de dar financiación que las personas naturales, porque recuerden que estamos arrastrando todo nuestro pasado crediticio. Entonces, si hemos tenido punticos negros por ahí, es muy poco probable que exista financiación para nuevos emprendimientos, mientras que si lo hacemos como personas jurídicas, existe más facilidad, por ejemplo, para temas de financiación. Carlos, debemos tener en cuenta que cuando yo hablo de persona jurídica, si bien lo primero que se nos viene a la mente es una sociedad, no necesariamente. También existen las entidades sin ánimo de lucro y también, dependiendo de mi objetivo como emprendedor, puedo hacerlo a través de la persona jurídica ESAL. Y ese es un tema también interesante que seguramente le llamará la atención a cada uno de nuestros seguidores y son las entidades sin ánimos de lucro. Hablemos acerca de estas entidades. ¿Qué son? ¿Cuándo yo puedo o necesito formar una y bajo qué criterios? Perfecto, Carlos. Sí, mira. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas, es decir, reitero, se crea una persona diferente donde hay patrimonios separados como lo venimos hablando, pero existe una diferencia fundamental. Las sociedades comerciales, como es por ejemplo las SAS, su finalidad principal es el reparto de utilidades, es decir, la ganancia de los socios. Cuando yo creo una sociedad comercial, estoy pensando en un negocio que me va a dar unas utilidades, que me va a dar unos rendimientos, es decir, va a hacer crecer mi patrimonio. No así las entidades sin ánimo de lucro. El objetivo fundamental de las entidades sin ánimo de lucro es una inversión social, es decir, es un tema social. Se crean para el beneficio de una comunidad, de un sector y tienen una característica y es que si bien pueden desarrollar actividades comerciales y pueden recibir lucro, este lucro no se reparte para los socios o para los accionistas o para los fundadores, sino que siempre se reinvierte. Entonces, en la sociedad comercial, todo aquello que se genere como lucro o utilidad se reparte vía utilidad o dividendos a los accionistas. Que son las ganancias por las que trabajamos. Claro, así es. Pero en la sin ánimo de lucro. En la sin ánimo de lucro, todo lo que sea ganancia a través de la actividad que se desarrolla
se reinvierte en el objeto social, que puede ser educación, por ejemplo, que puede ser mejoramiento de una comunidad de la tercera edad, cualquiera que sea el objeto por el cual fue creado, que tiene que quedar muy claro en los estatutos de esa ESAL, va a ser la manera en cómo se reinvierta ese dinero. Nunca va a los fundadores o a los corporados o a los socios o a los asociados, nunca tienes ganancias de eso. Entonces, cuando tú tienes una idea, pero tu idea no es el enriquecimiento o un negocio, sino que lo que quieres es beneficiar a una comunidad a través del desarrollo de una actividad comercial, entonces podrías crear una ESAL y a partir de eso debes tener en cuenta que nunca van a haber ganancias personales, sino que las ganancias son comunes al objetivo por el cual se creó la fundación, la corporación o la asociación. Perfecto. ¿Podríamos nombrar algunos ejemplos de ESAL? De pronto alguno de los seguidores es primera vez, quien quita, que escucha acerca de este término. Un ejemplo de una ESAL para ellos, por favor. Claro que sí. El ejemplo como más común son las fundaciones. Las fundaciones. Exactamente. Entonces las fundaciones se crean por varios fundadores, se llaman los socios de la fundación, que tienen un objetivo en común. Entonces, nosotros queremos invertir en educación. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? No sé, a través de un e-learning, es decir, tenemos una idea. Puede perfectamente la fundación vender la plataforma de e-learning, pero tiene que tener en cuenta que lo que se vaya a ganar de utilidad por esas ventas no va a ir a los socios o a los fundadores, sino que debe reincorporarse para el bien de la educación. Es decir, entonces vamos a desarrollar más programas de e-learning, vamos a ampliar la plataforma, vamos a ir a diferentes sitios, vamos a trasladarnos entonces también a educación, mejor dicho, se tiene que reinvertir. No podemos nunca darlo como utilidad o ganancia. Para beneficios personales, No, ¿cierto? no Como para si fuera, este es el pago de mi trabajo, no se podría utilizar. Sí podemos tener trabajadores a los cuales le pagamos y los socios fundadores pueden ser trabajadores. Es decir, en el ejemplo que estamos dando, entonces Carlos y yo vamos a crear una fundación. Sí. Vamos a crear una fundación porque tenemos una sensibilidad por el tema de la educación. O vamos a crear una fundación para una emisora porque queremos llegar a niños y a partir de ahí vamos a hacer educación, vamos a poner música cristiana. Es decir, no sabemos qué es lo que queremos hacer, pero vamos a trabajar en pro de la niñez. Perfecto. A través de una emisora. Vamos a ser empleados porque vamos a trabajar y vamos a tener un salario. Eso se puede hacer. Es decir, los socios fundadores pueden tener un salario por el trabajo que realicen. Pero todo lo que venga como ganancias, que va a quedar allá en el rubro de ganancias, se va a tener que reinvertir. Es decir, ¿qué más vamos a hacer con esta emisora? Vamos a comprar equipos, vamos a pasar también un formato donde nos podamos ver en video, vamos a comprar cámaras, vamos a llegar a más usuarios, entonces vamos a reinvertir. Sí podemos tener un salario, pero no podemos tener utilidades. Es muy claro porque a veces uno de los comentarios más comunes frente a las ESAL es ese: se están enriqueciendo y se supone que son sin ánimo de lucro. No se pueden enriquecer. Existe normatividad específica al respecto. Además, pues como todas las sanciones que vendrían de que una persona se enriquezca a través de una fundación, no es posible, no sería la figura correcta. La figura correcta para el caso, entonces sería una sociedad, es decir, no, yo sí quiero ayudar, pero no, yo también quiero recibir ganancias por mi trabajo, quiero recibir los dividendos de aquello que se está generando como ganancia, entonces ahí iríamos a una sociedad. Extraordinario, definitivamente ese consultorio jurídico para cada uno de los seguidores del programa de emprendimiento y sostenibilidad PES, la iniciativa de ADRA Colombia, es muy enriquecedor. Juliana, quien nos acompaña hoy, es abogada de la Universidad de Antioquia y le agradecemos muchísimo estos temas que ha venido explicándonos. Hablamos mucho y ampliamente acerca de cuando el emprendedor quiere trabajar solo, pero ¿qué tal que el emprendedor decida formar una asociación? ¿Qué tipo de societario o de asociatividad podría generar? ¿Cuál es la mejor? Perfecto, mira. Lo primero que les quiero decir es que hay actividades económicas que exigen cierto tipo de sociedad y eso lo vamos a encontrar en la ley. Por ponerles un ejemplo, todo lo que tenga que ver con actividades de seguridad debe ser una sociedad que se llama sociedad limitada. Todo lo que tiene que ver con seguros tiene que ir por sociedad limitada. Si una sociedad quiere invertir en bolsa de valores, tiene que ir en una sociedad anónima, o todo lo que tiene que ver con bursátil, bancario, va por sociedad anónima.
Pero digamos que la sociedad general y la que es más beneficiosa, que la que yo te dije es la estrella en este momento para los consumidores, es la conocida como la SAS o la Sociedad por Acciones Simplificada. ¿Por qué se recomienda este tipo societario? Primera cosa, puede crearse por un accionista único. Y eso es raro, porque yo digo sociedad y uno se imagina un grupo de personas que se unieron por en supuesto. Sociedad. Sí. Entonces que me digan un solo accionista es como solito, sí, solito. Puede crearla solo o incluso en el transcurso de la vida de la sociedad. Por ejemplo, si tú y yo nos asociamos y por cualquier razón yo no puedo continuar en el proyecto o dejo de creer en el proyecto y digo no quiero, si tú sí quieres me puedes comprar mis acciones, mi participación y seguir solito. Y eso es una cosa que no permiten los otros tipos societarios. Entonces eso es un gran plus. Segundo plus, se puede hacer a la medida, como un traje a la medida. ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos plantear las reglas de juego? La SAS permite eso. Permite muchas cláusulas que van a hacer que mi negocio quede a la medida y que yo pueda reglamentar muchas cosas. Esto no lo permiten las otras sociedades. Esas reglas de juego serían los mismos estatutos de los que hablamos anteriormente. Exactamente, son los estatutos sociales. Muy bien, Carlos. Que también me permite la SAS, que es maravilloso, es una creación mucho más fácil. Yo sé que los trámites, tanto trámite se vuelve muy engorroso para el emprendedor. Saber de tu negocio, pero además saber de todas estas cosas es muy agotador. La SAS permite un trámite mucho más expedito y menos costoso para la Constitución, porque se puede hacer a través de un documento privado, es decir, un contrato privado entre los socios. Las otras sociedades requieren de escritura pública, es decir, en donde un notario a protocolizar una escritura pública, esto es costoso, además requiere pasar por el filtro notarial que a veces se vuelve un poco largo. La SAS permite una creación por documento privado, sí hay que registrarla, les dije, las cámaras de comercio son las que llevan el registro de las sociedades, entonces sí hay que registrarla, pero se registra el documento privado. No es necesario la protocolización de la escritura para el posterior registro. Entonces, tiene estas facilidades. Eso y lo que les digo, el poder incorporar cláusulas propias de mi negocio, cláusulas que prevean conflictos futuros, cómo solucionarlos y demás. Entonces, en principio y sin conocer exactamente cuál es tu negocio, si la decisión es quiero formalizarme a través de una sociedad, persona jurídica, la recomendación sería una SAS, una Sociedad por Acciones Simplificada. Excelente, ahí está entonces la recomendación de nuestra abogada invitada el día de hoy, Juliana Jaramillo, para que usted empiece a pensar en ese paso de formalizarse, de formalizar esa idea de negocio, ese emprendimiento que usted tiene. Juliana, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación a este programa de emprendimiento y sostenibilidad. Muchas gracias a ustedes, Carlos, y al PES por esta invitación. Por supuesto, y a ustedes recuerden que cada semana estamos publicando un nuevo episodio de ese programa de emprendimiento y sostenibilidad, una iniciativa de ADRA Colombia. Nos encontramos en el próximo capítulo. Un abrazo, Dios los guarde y los bendiga.